Se cerró la segunda fecha de los cuadrangulares, en este caso del cuadrangular B, y prácticamente que de esta parte del grupo ya están los dos candidatos a pelear por ser el finalista de esta zona. Prácticamente ya están decantados los dos candidatos, Millonarios y el Deportivo Independiente Medellín. Millonarios, que a primera hora venció 2-1 al conjunto americano, y el Deportivo Independiente Medellín, que en segundo turno venció por el mismo marcador Atlético Nacional. Gente, suscríbanse, dejen un me gusta, dejen un comentario, activen la campanita. Son acciones simples que me ayudan a seguir creciendo. Ya vamos a entrar a analizar de alguna manera, a reaccionar a lo que fueron estos dos partidos. En primer turno, Millonarios y América, y en segundo orden, el clásico paisa entre el Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional. Arranco con el partido entre los dos equipos paisas, el clásico paisa. Yo creo que el Deportivo Independiente Medellín, los 45 minutos del primer tiempo que jugó hoy, los tiene que enmarcar. Los primeros 45 minutos de partido son para enmarcar, para poner en un cuadrito. Muy bien el poderoso en los primeros 45 minutos, pero muy bien, muy bien, muy juicioso en todas sus líneas, en la fase defensiva, en la mitad de la cancha, en explotar las bandas. Jairo Moreno fue clave, por ejemplo, para abrir el marcador con ese centro que tira y prácticamente que Mosquera la termina echando al fondo de su propia red. Pero el DIN con valores muy buenos, muy claves y altos además, en el primer tiempo, porque el partido hay que dividirlo en dos análisis al menos, el del DIN con Nacional, porque el primer tiempo el Medellín sacó chapa y agarró a Nacional por el cuello y lo maniató y se lo hizo pagar caro. Se lo hizo pagar caro con un 2-0 en contra para los de Bodmer. Y el Medellín parecía que en los primeros 45 minutos te pasaba por adelante, por arriba. Y así lo hizo. Así lo hizo. Así lo hizo. Ya el gol que acabo de reseñar, donde Jairo Moreno tira el centro y Mosquera, que tuvo una jornada mamita querida la jornada de Mosquera, el central de Nacional, que tuvo una jornada pero para el olvido. Y el Deportivo Independiente Medellín, juicioso, muy serio, con ganas de llevarse a Nacional por delante, lo hizo y lo llevó a cabo. Por las bandas sobre todas las cosas. En la mitad de la cancha fue un equipo muy serio, pero que arriba, con León Muñiz, prácticamente que fue el jugador más incisivo del frente de ataque, y uno en los cuales se cimenta esta victoria del Deportivo Independiente Medellín. León Muñiz prácticamente que volvió loca la defensa de Atlético Nacional, no solamente con el gol, no solamente atacando, sino también generando peligro, y en general el poder ofensivo del Medellín en el primer tiempo fue de temer prácticamente. Fue de temer. Por supuesto, ya vamos a hablar sobre otras cosas que también influyeron a lo largo del partido, como fue la expulsión de Dorlan Pavón. Un dato no menor, una acción no menor que no pasó desapercibida, porque a partir de esa expulsión en Nacional, el conjunto paisa se queda con uno menos, ya el Medellín lo tenía a los golpes prácticamente, y fue difícil remontar, no solamente el resultado, sino lo anímico. En ese momento fue clave, y Nacional de alguna manera se terminó de caer en el primer tiempo. Se terminó de caer. El DIN llegó más. De hecho, yo todavía no recuerdo en el primer tiempo una revolcada de Chunga. No recuerdo. La verdad es que no recuerdo. Porque Nacional en el primer tiempo fue poco y nada. Por eso recalco mucho lo de que el DIN debe poner en un cuadrito lo que se jugó en el primer tiempo. Ya en el segundo el análisis va a ser distinto. Pero antes me quiero quedar con Dorlan Pavón. Dorlan, eres el capitán de este Nacional, pero eres quizá el estandarte futbolístico de este Atlético Nacional. Un Atlético Nacional que no le sobran referentes, un Atlético Nacional que carece de experiencia, que carece de jugadores inteligentes que lo puedan orientar en situaciones adversas como esta, o en partidos calientes y difíciles como ante Millonarios. Jugadores
que en definitiva sean guía dentro del terreno de juego, Dorlan. Y tú eres uno de ellos, o al menos estás llamado a hacerlo, y no lo estás haciendo. Hoy dejaste a tu equipo con uno menos, de manera muy irresponsable. O más bien, voy a ser un poco comedido. No voy a llamarte irresponsable, aunque en el fondo lo sienta, porque todavía no sabemos qué fue lo que en definitiva le dijiste a Wilmar Roldán. Eso no, al menos nosotros, yo no tengo la facultad de leer labios, no sabemos qué le dijiste, al menos en la transmisión no se dilucida de la mejor manera, pero de todas maneras no deja de ser una irresponsabilidad dejar a tu equipo con uno menos. Dejar a tu equipo con uno menos. Nada que ver. Nada que ver. Y ahí en el primer tiempo el Medellín, en esa jugada donde, no es una jugada porque Dorlan Pavón más bien va a reclamar a Wilmar Roldán por haber decretado como penal el pisotón de Mosquera, que ya había tenido la salida en falso en el primer gol del DIM, que había pisado a León Muñiz y que a partir de allí se decretaba el penal a favor del conjunto poderoso. Penal que a la postre la marró C3, la terminó errando. C3 que en el partido ante América convirtió 2 de penal y que parecía infalible, bueno, en esta lo erró, en esta la botó. Pero en esa previa, fíjense cómo es el fútbol o la vida, en este caso el fútbol, Dorlan Pavón irresponsablemente, porque quiero recalcar en eso, de manera irresponsable, deja a su equipo con un jugador menos, con un penal que pudo haber sido el 2-0 para Atlético Nacional, pero que terminó sosteniéndose el 1-0 porque votó el penal C3, y donde Atlético Nacional podía utilizar eso a favor y poder pelear de tú a tú el partido. Pero lastimosamente se ve que se pasó de boca Dorlan Pavón y Wilmar Roldán lo termina expulsando. Dejó a su equipo con uno menos en una situación clave del partido. Clave. Porque ya en el desarrollo se explica un poco más la calentura que por ahí puede tener o el hincha de Atlético Nacional o el mismo Bodmer, que no podía creer quedarse con un jugador menos en una situación así. No podía creerlo. Y nadie, creo que cualquiera que estaba viendo el partido por sentido común, en una situación tan difícil en la que estaba Atlético Nacional, dejarlo con uno menos en esa altura del partido era nada, era pegarse un tiro en el pie prácticamente. Y eso fue lo que hizo Dorlan Pavón. Lastimosamente jugó en contra de Nacional Pavón hoy. Jugó en contra de Nacional, en contra de los intereses de Nacional. Porque si Nacional se quería aferrar a algo, algún resultado, siquiera un empate, hoy lo pudo hacer si vemos y tenemos en cuenta lo que después fue el desarrollo del partido. Y Dorlan Pavón dejó a su equipo con uno menos. Y allí el Deportivo Independiente Medellín no solamente que saca tajada de eso, no solamente que se hace más importante, sino que además se monta en el marcador, ya iba 1-0, y allí después tuvo 3 opciones claras con C3, y donde después de un tiro de esquina y un cabezazo, una jugada que armaron de un tiro de esquina, le termina quedando a León Muñiz, que la manda a guardar por el medio de las piernas de Harlen Castillo, que si no es por Harlen Castillo, este partido Atlético Nacional lo pierde por 3 goles de diferencia tranquilamente. Pero, reitero, el DIM en el primer tiempo fue muy efectivo. Las que tuvo, las mandó a guardar, a excepción de ese penal. Y a excepción unas revolcadas de Harlen Castillo, unas tapadas bastante interesantes que, bueno, evitaron que Nacional cayera de manera estrepitosa, básicamente. Pero el segundo tiempo ya fue distinto. El segundo tiempo ya fue totalmente distinto. Y el DIM, que muchos creíamos, al menos yo así lo pensé, el segundo tiempo iba a tirar el cuerpo adelante a Nacional, lo iba a pasar por encima, o al menos iba a gestionar el partido de otra manera, sabiéndose que ya tiene un 2-0 a favor, y no fue así. De hecho, Atlético Nacional, con uno menos, en el segundo tiempo, le peleó al DIM, con Oscar Perea, que fue, digamos que el abanderado de esa levantada que tuvo Atlético Nacional en el segundo tiempo, pero que lastimosamente nunca pudo Perea concretar ese daño que insinuaba ante la defensa del Deportivo Independiente Medellín. Después tuvo una más en el segundo tiempo, que fue donde Nacional levantó, y increíblemente
entre Chunga y Ortiz, terminan salvando al Deportivo Independiente Medellín del descuento en ese momento, del descuento. Pero hay otro asterisco que analizar, y es la expulsión del lateral izquierdo del Deportivo Independiente Medellín. Roldán, yo no sé, a ver, es considerado el mejor árbitro del país, ha pitado competiciones internacionales, ha pitado finales, viene de pitar la final de la Copa Libertadores, pero Roldán no es expulsión de ninguna manera, no es doble amarilla de ninguna manera, se podía manejar de otra forma, pero ya estamos acostumbrados, muchos acá en el fútbol colombiano, lo vemos todos los fines de semana, a que Roldán muñequee los partidos, y esta vez lo muñequeó nuevamente. Esta vez le volvió a meter muñeca, porque no era expulsión de ninguna manera. Y si Atlético Nacional no hubiese tenido un jugador menos, créanme que no expulsa al lateral izquierdo del Deportivo Independiente Medellín, que ahora se me pasa el nombre. Ya se me va a venir en el medio de la reacción, espero que me venga a la mente. Si no, no lo expulsa. Y lo termina expulsando porque Nacional tenía uno menos. No es más, porque esa jugada no es para doble amarilla de ninguna manera. Se podía manejar de otra forma. Ahora, el del DIN también, pillo, inteligente, tenía que saber que estás con uno de más y que en cualquiera te iba a utilizar Roldán para emparejar las expulsiones. Tenías que ser más inteligente. Porque Roldán ya lo conocemos cómo es. Ya sabemos, esto lo vemos semana a semana. Y en esta se equivocó Roldán, según mi entender, porque no era doble amarilla de ninguna manera. Se podía manejar de otra forma. Y a partir de eso, Nacional todavía iba 2-0 abajo, pero ya se habían emparejado el número de jugadores, porque ya tenían ambos 10 jugadores con uno expulsado, y Nacional fue. Y tuvo claras opciones para poder descontar y, ¿por qué no?, seguir yendo y aspirar a un empate. Y allí Mosquera tuvo una clara de cabeza que es inexplicable. No sé por qué no entró. Si la vuelvo a ver otra vez, quizá entra. Pero no entró. Mosquera, que ya había tenido errores en el primer tiempo, en el primer gol, que ya había cometido los errores que había cometido, en esta le priva a Nacional del descuento. Y no solo eso, porque Atlético Nacional siguió yendo, y eso sí se lo valoro yo al conjunto de Bodmer, porque nunca, más allá de lo que fue el primer tiempo, en el segundo tiempo trató de emparejarlo a como diera lugar. En el segundo tiempo Nacional nunca bajó la guardia. Atlético Nacional siguió y allí encontró sobre el final, ya en el último minuto, el gol de Gentil de cabeza, que el DIN estaba en un cumpleaños básicamente, o ya era porque estaba aspirando el partido o qué sé yo, pero cabeceó solo cabeceó. El muchacho Gentil la mandó a guardar 2-1, y después uno mirando en retrospectiva, uno quizá dice, desde la opinión, uno dice, bueno, si por ahí Dorlan Pavón no se hacía expulsar, si por ahí Atlético Nacional, aún con 10 jugadores, intentaba un poco más o era un poco más efectivo, por allí, fíjense, con la última del partido lo podía empatar, podía meter al DIN en un arco, podía ir a empujarlo con vergüenza deportiva, pero finalmente no fue así. Final 2-1 del Deportivo Independiente Medellín, que con este resultado se encopeta nuevamente en la cima del Grupo B con 6 puntos, las mismas unidades que Millonarios, pero que en este caso no tendría nada que ver la diferencia de goles, porque recordemos que el Deportivo Independiente Medellín tiene la ventaja deportiva de haber quedado segundo en el todos contra todos, y eso le dio el derecho a ser cabeza de grupo. Una situación que le da el famoso punto invisible y que nadie puede empatar con él. Como Millonarios, que tiene la misma cantidad de puntos, pero que tendrá que dirimir en este partido que viene, en la fecha que viene, entre Millonarios y el DIN, tendrán que dirimir para saber quién se va a quedar finalmente con esa primera casilla, que es la más deseada entre los dos, porque según los resultados de hoy, creo yo humildemente que tanto América de Cali
como Atlético Nacional ya resignaron, te diría o les diría que el 80 o 90% de las posibilidades de llegar a la final, sinceramente. Y Nacional le quedará entre semana, el jueves específicamente, dirimir la final con Millonarios, poder ganar y sacar un cupo a Copa Libertadores, que es lo que demanda un equipo grande como Atlético Nacional, además de los títulos. Eso es la radiografía un poco de lo que es Nacional. Apuntar todos los cañones a esa final con Millonarios de la Copa Colombia, tratar de poner el todo por el todo, apostar todo allí, todas las fichas allí para ganar, y a partir de eso, entonces sí, salvar un poco el año o maquillarlo. Porque la verdad es que, si bien llegó a la final del primer semestre y se metió en los cuadrangulares de este segundo, y un equipo grande como Atlético Nacional, se le piden otras cosas también. Se le piden títulos, se le pide participación en copas internacionales. Y bueno, la Copa Colombia de alguna manera puede darle esa zanahoria, puede darle ese premio a Nacional de salvar un año que viene de alguna manera bastante tortuoso, bastante embolatado, para decirlo de manera coloquial. Por otro lado, el partido de Millonarios ante América de Cali. Un partido que, para resumirlo en 2-3 palabras, se podría decir que Millonarios te liquida. Y Millonarios te liquida, Millonarios te la hace pagar. Millonarios te la hace pagar. Porque un partido como el de hoy, donde yo creo que el estado del campo de juego pudo haber influido en el juego de Millonarios, también en el de América. Porque América también es un equipo que juega con el balón, con la pelota al piso, que se asocia y demás. Pero yo creo que Millonarios, quizá el campo de juego un poco le pudo haber pasado factura, pero no es lo principal por lo cual Millonarios hoy en el primer tiempo no se encontró. Eso no es lo principal. Sí pudo haber influido el campo de juego, por supuesto, pero no se explica desde allí. Porque Millonarios hoy fue superado por América. Fue superado en el primer tiempo, pero fue superado en demasía, con un Edwin Cardona clave, vital, en la zona medular, haciendo daño, asociándose en la zona medular con Darwin Quintero y lanzando algunas posibilidades allí en el frente de ataque, pero que no pudo concretar de alguna manera, pero tuvo llegadas el partido, tuvo emociones el partido, y encontró en ese zapatazo de Edwin Cardona desde fuera del área la ventaja a favor de América, y allí parecía que la cosa se ofrecía de otra manera, o al menos de manera muy positiva para el conjunto escarlata, pero que finalmente, por cuestiones del fútbol y de estas gestiones que hacen o los entrenadores o que hacen los mismos jugadores dentro del campo de juego, no pudo cerrar lo que era una victoria muy trabajada, muy sufrida, y que de alguna manera acomodaba a América de Cali en el grupo. Pero además de eso, un América de Cali muy descompensado atrás. Es raro, creo que no, porque ya esto lo ha demostrado América a lo largo de esta gestión con Lucas González. Lo ha demostrado con este último tiempo. Lastimosamente, es un América de Cali que al frente de ataque le imprime mucho, ataca con mucha gente y lo hace realmente bien, llega con peligro, tiene jugadores desequilibrantes arriba, peligrosos y con jerarquía, como el mismo Adrián Ramos, que hoy prácticamente no estuvo, pero que son jugadores que te prometen algo en ataque, son jugadores que te prometen volumen de juego, son jugadores que te prometen peligro, pero lastimosamente atrás América de Cali es un carnaval. Y hay que decirlo así, América de Cali atrás da muchas concesiones. Y hoy, después de la expulsión de Edwin Cardona, que es otro episodio también por analizar, porque Edwin Cardona, la primera amarilla es de caliente. La primera amarilla es de una persona que no, de pronto, ante los impulsos del juego, no se está un poco sereno, como quizá por ahí deben estar llamados los cracks, o los que marcan diferencia, a ser un poco más serenos que el resto, porque son los que también cambian la ecuación, y tú lo venías haciendo. Tú venías cambiando la ecuación y te vas a hacer expulsar, dejaste a tu equipo con un jugador menos, y Millonarios huele sangre. Millonarios huele sangre, huele el peligro y te liquida. Millonarios, le das esto, un ápice de ventaja,
te liquida, te la manda a guardar. Te la manda a guardar. En el segundo tiempo fue así. El segundo tiempo fue así. Después de la expulsión de Edwin Cardona, con unos cambios también que hizo Gamero. Entiendo que Gamero, por supuesto, no pudo salir con Juan Carlos Pereira en la mitad de la cancha porque se lesionó. Pero es un jugador clave Pereira. Y hoy no estuvo Pereira. Y quizá allí también América sacó ventaja de no tener Millonarios, ni a Pereira, ni a Giraldo. Giraldo pues porque se supone que venía un poco agotado del partido, de la seguidilla de partidos. Y Pereira por la lesión. Y América sacó tajada de eso. Pero en el segundo tiempo la historia ya se remontó nuevamente a lo que hace Millonarios cuando le dan un poquito de ventaja. Se aprovecha de eso y te liquida con la experiencia que tiene. Más allá de que tiene jugadores jóvenes, le das un poquito así de ventaja y ya sabe, ya es soldado de estas batallas, Millonarios. Ya es soldado, ya sabe cómo combatir en este tipo de guerras. Y aprovechó eso, fue al frente de Millonarios y no solamente te lo empató, sino que te lo dio vuelta. Te lo dio vuelta, América. Y te lo dio vuelta con 2 goles de Leo Castro y prácticamente te condenó a no pelear por este campeonato, porque ya ahora sí que es difícil para América. No voy a decir que ya está todo dado, ni que es cosa juzgada, pero prácticamente que la cuestión ya está muy cuesta arriba. 0 puntos, tanto para Nacional como para América. Pelearle a Millonarios y al DIM, que ambos tienen 6 unidades. Y no solamente 6 unidades, sino que el DIM tiene ventaja deportiva. Y en el caso de Millonarios tiene un equipazo. Creo que prácticamente tanto las aspiraciones, tanto para América como para Nacional en este grupo, están juzgadas. Están juzgadas. Y América termina pagando los platos rotos de un cierre de temporada que, y no sé si era la más esperada por el hincha escarlata. No sé si era la más esperada incluso por la misma gente de América, por los mismos jugadores. Porque llegaron a un momento de la temporada donde prometían, donde eran serios candidatos y se terminan desinflando sobre el final. Nacional todavía puede tener el premio, si se quiere, o todavía tiene el incentivo de poder ir a pelear por la Copa Colombia, tener un título y llegar a Copa Internacional. Pero América en este caso será entrar, por supuesto, a una competición internacional, que es a lo que deben apuntar, conseguir ahora, no sé, dejar una imagen más positiva de la que están mostrando, pero América como que termina redondeando un cierre de temporada donde se esperaba un poco más. Se esperaba un poco más. Y en la próxima fecha se van a enfrentar tanto los que pelean por llegar a la final por parte del grupo B como los necesitados. Unos necesitados que, o por lo menos alguno gana los 2 partidos y trata de animarse allí en la pelea, aunque les resulte bastante lejos, o se terminan de hundir todos con un empate o no sé. Porque si ya empatan en la siguiente fecha, prácticamente que ambos se están dando la mano y se están tirando al fondo del mar. Se están ahogando juntos. Y todos creemos que los flashes, las luces, van a ir dirigidas hacia el partido o hacia estos 2 partidos que se vienen entre Millonarios y el Deportivo Independiente Medellín. Empezará en la capital, o al menos el partido el siguiente partido será en la capital, después tendrán que ir a Medellín, pero no va a salir, creemos todos, que de Millonarios y el Deportivo Independiente Medellín. De ahí parece que no va a salir la cosa. De ahí parece que no se va a mover mucho este tema del Grupo B. Porque hoy el Grupo B se rompió totalmente. Quedan 2 arriba peleando, quedan 2 abajo arañando, raspando la olla, pero no será más cuestión de esto. No será más cuestión de esto. Gente, muchísimas gracias por estar. Gracias por seguir. Gracias por suscribirse. Gracias por dejar un me gusta, por dejar un comentario. Yo se los agradezco mucho. Me ayudan a crecer un montón. Y los invito a que me dejen escrito en los comentarios quién creen ustedes que va a quedarse con este grupo B. Quién en definitiva va a sacar la ventaja en ese doble partido que va a haber entre Millonarios, DIN y Millonarios, y quién finalmente se va a quedar con este grupo. Quién va a ser el finalista del cuadrangular B que pueda enfrentarse al del cuadrangular A. Creemos que puede ser Tolima. Algunos dirán que sí. Otros creerán que Junior de Barranquilla puede hacer algo interesante y remontar la situación. Esperemos. Por ahora,
así está un poco la radiografía de este cuadrangular B. Esperemos a ver cómo se soluciona, cómo se va dilucidando, cómo se va mostrando el camino de ahora en más con la siguiente fecha, que será el próximo fin de semana. Nosotros nos vemos hasta la próxima.